Bien, amigos, yo estoy absolutamente de acuerdo con la posición del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, quien plantea que la ley de hidrocarburos no puede revisarse en esta coyuntura sin tener una estrategia elaborada para una reforma fiscal. Miren, señores, la ley de hidrocarburos con sus distintos componentes es indispensable para mantener el equilibrio macroeconómico del gobierno. Ese fue el planteamiento que dice. Yo planteaba esto, que tenía incluso Porque tengan cuidado con eso. Sí. Eso no es una... Con eso no se puede incluso jugar, con eso no se puede inventar. Llamaba la atención, don Pedro, cuando toqué el tema, que debían volver a los orígenes y ver cómo esa ley se originó. Esa es una ley que fue posible con la participación del liderazgo político, el liderazgo empresarial y el liderazgo social. De esa manera esa legislación pasó. ¿Y por qué pasó? Bueno, porque el problema de los combustibles, cuando subían, el gobierno no tenía fuentes para recuperar. Entonces, ¿qué se hizo? Se concibió una legislación especial, que esos ingresos no van al presupuesto general del Estado. No van. Usted toma la ejecución y usted va a ver que eso no está en programa. ¿Por qué? Porque esos son recursos especializados, que en el debate se ha perdido, y por eso yo llamaba la atención que miraran la Constitución, que si usted, por ejemplo, elimina una fuente de unos ingresos que están especializados, usted debe identificar otras fuentes. Y pasan directamente a tesorería. Sí, está bien que el presupuesto lo maneje el Ministerio de Hacienda, sí. Tesorería también, sí. Pero pasan directamente a tesorería porque están especializados para el pago de la deuda externa, así mismo dice la ley de hidrocarburos. Entonces lo que ocurre es un debate, el debate ciertamente que está, porque ahora mismo está el elemento político partidista. Aquí hay gente que entiende que llegó la hora, que llegó la oportunidad, y que crear un desorden por esa vía es una manera de abonar el terreno para cuando llegue el momento de actuar. Sí. Ya para dar el zarpazo. Sí. Se parte así. Entonces, en una coyuntura así es muy difícil usted plantear un debate, tratarlo con toda la objetividad, sin tener en cuenta que se va a integrar algún interés particular. Por esto en el comentario, cuando me trataba el tema, llamaba la atención que volvieran a ver la Constitución. Si usted dice, me llevo esta fuente de ingresos, usted tiene que identificar otra. O volver a lo que nosotros teníamos. Usted toma el histórico, y esto ustedes lo pueden ver yendo a los archivos de los periódicos nacionales. Por cierto, con el Archivo General de la Nación ahora hay muchas facilidades para usted localizar un periódico en una fecha que usted quiera, porque el trabajo que se ha hecho ahí es extraordinario, de organización, de manera que la información pueda estar de acceso para el público. Incluso fotocopiarla y todo eso. Exactamente. Entonces, que vean, para que ustedes vean lo que pasaba cuando aquí se producían variaciones de precios de los combustibles, los actos de violencia, las vidas que se perdieron, ver todo esto. Y mirando estos antecedentes fue que esa legislación surgió. O sea que hay que tratarla con la mayor objetividad. Esto resulta pesado cuando uno lo trata de esta manera, porque aquí hay gente que lo que quisiera es que sencillamente usted se sume a la comparsa. Y usted se sume a la comparsa, pero a uno le resulta muy difícil, siendo un profesional de la información, que debe siempre tomar el cuidado de a la hora de usted emitir una opinión que esté soportada. Que cualquiera que le haga una pregunta, ¿cómo usted lo explica? Mírenlo aquí. Don Pedro refería, por ejemplo, lo del déficit. Señores, vean el déficit, para que ustedes vean el comportamiento. Y también hoy la tecnología permite mucha facilidad. Vayan a la dirección de presupuesto, por ejemplo. Entre a la página, y vean información. A la página que tienen colgada la información. Comience, ¿no? Pero por ejemplo, si quieren información presupuestaria, está colgada y actualizada. Sí. Entonces ya hay mucha facilidad para usted soportar cualquier juicio que emita de una situación determinada. Pero esto en República Dominicana, don Pedro, muchas veces no importa. Cualquiera emite un juicio y no te preocupes que la gente no va tomando en cuenta esto. Tú puedes decir cualquier cosa, ya no. Tú tienes un auditorio más exigente. Yo soy
partidario de la preocupación que tiene ya don... el ministro. No, el ministro, claro, Sí, Isidoro sí, Santana, sí. sí, porque es que el problema está en que tú no debes dejarte llevar de la ola. No. Es verdad, lo están planteando ya gremios de choferes y algunos, los sectores Bueno, por políticos, ahí- todos, los críticos de la ahí te oposición, recuerdo el padre alemán. y hay economistas. Ahí recuerdo el padre alemán. El padre alemán planteaba, y esto es un caso parecido, que el problema es que ahora, como dice el padre alemán, no se discute economía, sino lo que se están discutiendo es de qué manera yo coloco mi posición. Entonces, cuando usted piensa de esa manera, usted no hace un análisis económico ni toma una decisión económica consciente, porque usted lo está haciendo por un interés particular. Y eso es lo lamentable de este debate. Y no hay muchos reclamos desde los mismos medios de comunicación en que la gente sea más No, objetiva. pero peor que eso, los medios de comunicación, y ahí también respaldo a Orión Mejía, que acaba de marchar a su trabajo. Lo que están insistiendo es en un asunto que es harto sabido, que en el presupuesto siempre aparece una partida en pesos de ejecución presupuestaria obligada para el pago de deuda, para la conversión en moneda dura y pagar deuda. Porque el presupuesto nuestro es deficitario desde la década de los 80 finales hasta no, antes, hoy. no, Pedro, antes, mucho desde antes. los 60. Aquí no ha habido un sí, presupuesto sí. equilibrado nunca. Toma la administración de Balaguer de los 12 años Nunca. y sigue adelante. Entonces, en los últimos 30, 40 años eso no es verdad. Entonces Sí, te quieren decir que cada vez que se presenta, ¿verdad?, este déficit de ejecución de ingresos con egresos, Sí. es nuevo. Eso no es nuevo. No. No es nuevo. Eso forma parte de la característica de la Lo que economía debiera, dominicana. y otra cosa. Es más, con una diferencia. Sí, no Con imponderar. una diferencia, que en esta ocasión se persigue incluso algo que a ustedes les va a sorprender, resolver el problema de lo que llaman ustedes los economistas un déficit primario, Sí. que en este momento parece que van a cerrar parejo. ¿Por qué? Porque si usted descuenta del pago de la deuda y de los intereses, la ejecución presupuestaria va a encontrar que los ingresos se equiparan a los egresos. Y ya eso es un paso adelante. Sí. No es lo suficiente, es verdad, para usted hablar de un presupuesto equilibrado. En un momento ya está con nosotros el licenciado Julio Ortega Stow. Y vamos a tratar de hacer porque Julio también ha manejado el tema, pero el director nos señala que ya llegó el momento del cambio. Vamos al cambio y continuamos. Sí. Bien, señores, los miércoles, como ustedes saben, aquí en Diario de Ecuador están reservados a don Julio Ortega Tous y Covarrubias. No. Ese economista y consultor nos ofrece gratis, caramba, eso sí hay que reconocerlo, apreciaciones que tienen que ver con la economía y con la sociedad. Y como es también es diplomático importante, ha estado en naciones importantes representando los intereses nacionales, es también un hombre que conoce la problemática internacional. Buenos días, don Julio. Buen día, Julio. Yo creo que la fecha es oportuna, muy oportuna, para tratar el tema de las elecciones brasileñas. Don Julio, desde que se incorporó a Diario de Cuatro como colaborador, ha mantenido en el ojo la problemática brasileña, porque sabe lo determinante que es Brasil en toda América Latina. Pero en esta ocasión se celebran elecciones en Brasil el próximo domingo, un ambiente muy anormal. ¿Qué se espera de esa consulta? Bueno, la última encuesta, de las encuestas serias que se hacen en Brasil, fue publicada el pasado 30, hace 3 días, hoy, 30 de septiembre. La fotografía es bastante
auspiciosa para la fuerza progresista. En esa encuesta había sido hecha 15 días antes también. Y con relación a la encuesta anterior, Fernando Haddad, el recién designado candidato del Partido de los Trabajadores, el PT, ante el impedimento ilegal que se le ha hecho al presidente Lula, que ni siquiera se le deja hablar. Hubo una cadena de televisión que trató de entrevistarlo dentro de la cárcel y no se Lo permitió. prohibió el juez Moro. Uno lo permitió y otro lo prohibió. Y así fue. Entonces, Es persecutoria la acción contra total, él. absoluta. Sí. Entonces, el candidato que ha estado puntero ante la ausencia de Lula, que era el puntero, es el candidato de un partido que se llama Social Liberal, que de social y de liberal no tiene nada, porque es un partido de ultraderecha, es un partido cavernícola prácticamente, que se llama Jair Bolsonaro, que tiene un 28%, décimas más, décimas menos. Y Fernando Haddad, que apenas tiene 2 semanas y media de haber sido designado como candidato, el último día hábil para poderlo inscribir, ante la negativa del Tribunal Electoral de Brasil de inscribir a Luis Ignacio Lula da Silva, comenzó en segundo lugar, pero a cierta distancia de Bolsonaro. Estaba entre un 19 y un 20%. Pues ya la última encuesta lo sitúa en un 25.5%. Apenas un margen de error. Técnicamente están empatados Bolsonaro y Haddad. Y el incremento en el periodo entre una encuesta y otra, que fue de 15 días, fue de 7,6 de Haddad. Y Bolsonaro estancado. Las proyecciones para la segunda vuelta de realizarse, como todo aparenta, entre Bolsonaro y Haddad, sería que Haddad ganaría, según las intenciones expresadas en esa encuesta, Haddad estaría en un 43% y Bolsonaro en un 36-37%. Esto significa que todos los planes que se comenzaron a implementar desde la operación Lavallato y el impeachment a Dilma. La operación Lavallato no es que sea un invento, había una mafia corrupta terrible dentro de Petrobras. Pero el giro que se le dio fue un giro absolutamente parcializado Y persecutorio y de la persecutoria del PT. del PT. No de la oposición. El gran fin político. Del PT, Sí. que es el gran instrumento político que hay en Brasil, el gran partido político hoy en día. Sí. Porque el otro, que es el partido de la derecha, el de Fernando Henrique Cardoso, que se llama el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, hoy en día su candidato, Alckmin, apenas tiene un 6 a 7% de intención de voto, que es el mismo del presidente Temer. Entonces, aparentemente todo indica de que, a menos que haya algún acontecimiento imprevisto, que Fernando Haddad será electo como presidente de la República Federativa de Brasil. Hay muchos obstáculos en el camino. Entre la primera y la segunda vuelta hay 3 semanas. La primera vuelta es el 27 y la segunda vuelta es el 28 de octubre. Perdón, el 7 y el 28 de octubre. Es decir, este próximo domingo y al final de este mes. La consulta. ¿Qué podría significar? Primero, Perdón. Antes que eso, ¿de dónde viene Haddad? Haddad es un viejo militante del PT, fue alcalde de la ciudad más grande de América Latina, no, México también, pero la ciudad más grande de Sudamérica y probablemente al mismo nivel que la Ciudad de México, Sao Paulo, alcalde exitoso, y fue ministro de Educación en los 2 gobiernos de Lula y en los 2 gobiernos de Dilma. Bien, Sí, un pues. hombre con una experiencia de Estado
y con una experiencia de gobernar una ciudad como Sao Paulo, que es una ciudad que tiene unos 30 millones de habitantes. Eso no es fácil. El Producto Interno Bruto de Sao Paulo es 1/3 del Producto Interno Bruto de Brasil. Y el Producto Interno Bruto de Sao Paulo es mayor que el Producto Interno Bruto sumado de Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Solamente de Sao Paulo. Para que tú tengas la dimensión. Y los alcaldes son, a diferencia de lo que pasa aquí, verdaderos poderes. El gobierno Brasil, local. que es un sistema federal, un sistema descentralizado. No, ese es el gobierno. Es el real gobierno. Y no se separa en Sao Paulo norte, Sao Paulo este. No, es una cosa gigante. Y la Sí. periferia, el ABC, la periferia industrial. Sao Paulo está proyectada para ser en el 2020 la octava ciudad, de las grandes ciudades del mundo, la número 8 en ingresos per cápita. Entonces, el Número mayor 8. ingreso para Número 8. sus ciudadanos. No la 18 ni la 80, la 8. Es decir, que es el centro de generación de la Y riqueza. eso gobernó ese señor. Y él gobernó como alcalde exitosísimo de Sao Paulo. O sea, un hombre con Hizo experiencia muchas de Estado, transformaciones en el transporte, por ejemplo, en el acceso a los estudios, el acceso a la vivienda, el acceso al agua potable, etcétera, etcétera. En todo eso que debe estar reparando, perdón, antes que te entres en las repercusiones que tú quieres entrar, en todo eso que debe estar reparando el elector brasileño, cuando le da soporte a ese señor y le permite elevar su preferencia. No, y el en tiempo tan Para brevísimo que usted tenga como una 2 idea, semanas. para que usted tenga una idea, en la primera vuelta las intenciones de voto son las 4 más importantes. Jair Bolsonaro, 28%, al 30 de septiembre. Fernando Haddad, 26%. PT. Entonces, Ciro Gómez, que es un partido de centro izquierda, Sí. el Partido Democrático Trabalista, que es laborista, 9.3. Y Gerardo Alckmin, que es el representante del PSDB, que es el Partido de la Socialdemocracia brasileña, que fue el partido, es todavía hoy el partido de gobierno, un 6%. Entonces, eso te da una dimensión del desprestigio de la clase política brasileña, que está oscilando entre abandonar los partidos tradicionales y una aventura cavernícola de este señor Jair Bolsonaro, que no es ultraderecha, eso él pasó el ultraderechismo. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que plantea él? No, ese es un tipo que plantea prácticamente la yihad islámica, casi. Es decir, es un tipo, él reivindica la dictadura militar, él es ex capitán del ejército de Brasil. Bueno. Él es antimujer, está en desacuerdo con los derechos ¿Ha unido de a la la mujer en Brasil? Que quiere desmontar completamente todas las conquistas sociales de Los Brasil. programas sociales. Todas, absolutamente Cerrar todo todas. eso. Para él no tienen sentido. No. Entonces es un tipo que evidentemente la crisis de los partidos tradicionales, el PSDB, el PMDB, el mismo Partido Democrático Laborista, los lleva a prácticamente entrar en una franja, no de marginalidad, porque un 10% es un buen score, pero bueno, nada que ver con lo que eran las proyecciones anteriores. Y solo queda como gran partido de masas en Brasil el PT. ¿Qué propone el PT vía Haddad? Bueno, tiene el mismo programa de transformaciones, de Sí. recuperación del gasto social, está planteando una constituyente. Nueva constitución. Sí. La Actualización de la constitución. la elección de una asamblea constituyente. ¿Pero para qué? Para transformar la constitución ¿En qué- y en el qué régimen propósito? constitucional. ¿Y las instituciones? ¿Para qué propósito? Bueno,
el sistema político en Brasil ha demostrado que lo que lleva es a una parálisis prácticamente y a caciques regionales. Entonces eso tiene que tener una transformación, ya sea para concentrar el poder. O concentrarlo o desconcentrarlo, un sistema más desconcentrarlo, una de las parlamentario. dos. Eso lo decidirán los miembros de la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, en América Latina hemos querido replicar, y se ha cuestionado en muchos procesos de cambio, el sistema que se heredó de Inglaterra en los Estados Unidos, bicameral. ¿Para qué tenemos aquí dos cámaras congresionales? ¿Cuál es el fin? Porque el Senado, que es lo que es la Cámara de los Lores en Gran Bretaña, es una reminiscencia feudal. En algunos países, como Alemania, como pudiera ser en España, como lo es en Rusia, es una cámara de representación de los territorios distintos, de los intereses territoriales de las comunidades autónomas o de los landers en Brasil. En Estados Unidos puede ser de los estados, pero en países como el nuestro y como la gran mayoría de América Latina, ¿qué sentido tiene un sistema bicameral? ¿Para qué? ¿Por qué no tenemos una sola cámara? ¿Tú sabes qué se planteaba Julio en esto? Que fue lo que se hizo, por ejemplo, perdón, en la constituyente venezolana del 99, en la constituyente boliviana, en la constituyente ecuatoriana, y es que se puso una asamblea nacional con 120 diputados por circunscripciones ya. Y entonces... Y si nosotros concentramos la capacidad de decisión, sí, pero ustedes tienen que volver en la Cámara de Diputados, por ejemplo, sí, pero hay que hagámosle la idea no, de no que es una Cámara de Diputados, es una Asamblea Nacional. Pero ahí ya entonces tú envuelves senadores y diputados. No, ya desaparecen los senadores. Porque tiene que volver, Julio, al origen que dio lugar a que nosotros, ¿por qué tenemos dos cámaras? Porque República Dominicana ha tenido... Por copiar los Estados Unidos, nada más. No, aquí vinieron con una serie por copiar los Estados Unidos. Vamos a ver, ¿por qué funciones específicas? Mira, nacional? Aquí se planteaba, porque eran, bueno, el problema es por qué las dos cámaras en sus orígenes. Por eso estoy diciendo que porque aquí muchas veces las discusiones originales se pierden. ¿Qué se planteaba? Bueno, y si llegó el momento de conocer una acusación del presidente de la República. Que se haga en la Asamblea. Bueno, lo que planteaban ellos es lo que planteaban, no, que sea la Cámara, como en efecto ocurre hoy, la Cámara. Que nunca ha ocurrido aquí. Hace acusación. No, pero espérate. Nunca ha ocurrido. Pero estamos hablando de la discusión, porque tenemos que ir a los orígenes. Porque una cosa explicó otra. Sí. Entonces planteaban esto. Digo, no, la Cámara formula y acusa, entonces el Senado decide, lo somete al Senado. Pasa eso. Pero otro punto era, recuerda que los jueces de la República estaban en el ámbito del Senado. Eso también lo vimos. Y se planteaba eso. Entonces después viene la discusión de que se haga efectiva. Ya no. No, pero por eso está hablando de los orígenes. Y eso tiene que entrar a la discusión, porque vamos a ver resultados. En la discusión tú vas a ver, bueno, estos fueron los argumentos. Todas esas funciones, sí. Héctor, sí. Yo pienso que pueden ser perfectamente asumidas por una Asamblea Nacional. Todas. Absolutamente todas. Es decir, esa bicameralidad perfecta en donde todo lo que hace la Cámara de Diputados tiene que replicarlo el Senado o viceversa. Todo lo que hace el Senado amerita eso lo que hace es que hace más lenta y dispersa el poder de representación de la nación a nivel legislativo. Y la tendencia, porque estoy hablando del caso de Ecuador, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, el caso se está planteando en otros países también, es de tener una Asamblea Nacional, un sistema unicameral. Los Lores es un sistema unicameral, los Lores, Inglaterra. Que es esa es el origen de la bicameralidad. Pero los Lores es lo que es el Senado, pero es una representación de la oligarquía. La oligarquía no, la monarquía, la nobleza. De la nobleza. Es óyeme,
tú eres Lord por el resto de tu vida. Sí. Un lord La inglés. Cámara de los Lores, hay dos formas. Lo designa el gobierno Sí. por algún mérito, no Por son mérito, electos. sí. Sí, no son electos, no. Y si tú eres parte de una familia Noble. noble, entonces tú hasta que te mueras ¿Y qué capacidad de y se lo hereda a tu hijo. ¿Y qué capacidad tiene los muy lores poca, ahí? muy poca. Tiene capacidad de revisar. Claro. Más o menos el papel que se le ha asignado al Senado en España. Pero Esto no es como- crean, España tiene muchas. ¿Eh? España tiene- Esto es no como- tiene como. Es un sistema parlamentario donde el Congreso de los Diputados es el que El tiene que el Ahí, poder. ahí se da lo... Pero no es unicameral. El planteamiento que había en Italia ahora de Matteo Renzi era hacer una reforma constitucional para llevar a un sistema unicameral. Mira, a mí me parece Mira, que pero esos no- países estaban preparados para eso, pero nosotros no permite- todavía. ¿Por qué? Porque ¿Por qué aquí- necesitamos dos porque nosotros? el Senado- Te voy a hacer una pregunta. el Senado Una aquí pregunta. se interpreta. Es decir, la lógica de la representación parlamentaria es la proporcionalidad. ¿Verdad? Esa es la lógica. Sí. Por cada 25,000 Esa es la lógica. personas o fracción o lo que fuera, tienes un diputado. O por cada circunscripción, independientemente de la cantidad de personas, tienes un diputado. Que serían las dos formas de hacerlo. Bueno, en la Constitución Dominicana, cada provincia Tiene un senador. tiene un senador. La provincia de Santo Domingo, que tiene casi 2 millones de habitantes, tiene un senador. Me gusta Y la eso. provincia de Pedernales, que tiene 14,000 habitantes, tiene un senador. Sí, hombre, me gusta. Qué democrático, Julio. ¿eh? Julio. Qué democrático Sí, eso. hombre, me Julio. Que para tú elegir un senador en la provincia de El Santo tema lo Domingo podemos- o en el Julio. distrito Lo podemos necesita postergar para discutirlo 1 millón luego. de votos. Pero a Julio, mí perdón, me mira, parece- el problema Pero está... bueno, ese no es el tema ahora. El Es- tema es Brasil. Antes Sí, de que pero ahí se nos tengo una agote el pregunta, tiempo. te quiero hacer una perdón, pregunta por eso. perdón. Sí, Sí, sí. antes de que nos porque yo agote el introduje tiempo. Brasil algunos es de- el tema. Pero yo te quiero hacer una pregunta con Brasil. Sí, pero yo quería, antes Sí. de terminar la idea, era contextualizar un eventual triunfo de Fernando Haddad. Correcto, adelante. Y digo eventual porque nada está asegurado. Sí. El retorno Ahí del pueden PT al haber poder. trapisondas de todo tipo. Para El que no retorno gane. del PT al poder, te está hablando. El retorno del PT. Primero, Fernando Haddad, por petición de Luis Ignacio Lula da Silva, ha dicho que no otorgará perdón presidencial a Lula. Que Lula lo que quiere es que sea juzgado en un tribunal imparcial, Que administre justicia. que administre realmente de justicia. Él no quiere perdón, Sí. porque él no es un delincuente. Pero la llegada al poder del PT, con su programa de gasto social, de transformaciones en la educación, en la salud, en los accesos a servicios por parte de la población, que bueno, sacó 40 millones de personas de la pobreza en su primer gobierno, Lula, el PT, significaría de que esta ola conservadora tendría un segundo parón fundamental, porque ya lo tuvo en México. Sí, con López Obrador. Sí. Sí, eso significaría que los dos países más grandes de América Latina, Contra, qué importante. Brasil y México, estarían ya gobernados por fuerzas progresistas de nuevo. Y que este proceso neoconservador y de derechización en América Latina Se frena. se frena en seco. En seco. En serio. Y a eso agrégale la crisis terrible, pero terrible, que tiene Argentina. Regresando también. Ha regresado. La crisis terrible que tiene Argentina. Y la posibilidad de una unificación del peronismo. Porque, oye, yo oí a Mujica decir, Macri no ganó las elecciones, la perdió el peronismo. Sí, por su... Eso puede ser como un eufemismo. No, su Pero división. Es que se dividieron. Suma los votos de los dos frentes. Choli y el otro, Massa, Sí. entre los dos sumaban casi el 60% Sí, de los Choli votos. Massa, Qué los- barbaridad. sí. ¿Cuántos problemas de ese tipo han afrontado históricamente Argentina? Pero no nos Eso- centremos eso- ahí. eso es- eso Pero es- acaba de concluir el juicio. La repercusión que tendría La victoria. repercusión sería un reinicio del proceso
de los gobiernos de cambio y de progreso en América Latina. Comenzando con México y siguiendo con Brasil, esto sería realmente una reversión de este proceso. Hay un problema que se está planteando ahora muy grave. Ajá. Grave. Las amenazas militares a Venezuela. Eso. Entonces, tú tienes una serie de acontecimientos que han pasado en los últimos meses, no solamente días. Por ejemplo, el ingreso como país asociado de la OTAN en América Latina de Colombia. Eso es grave. Eso es extremadamente grave. Eso te plantea una extraterritorialidad. Eso plantea un peligro en América Latina de una presencia de la OTAN en territorio latinoamericano. Una dependencia irracional. Que probablemente la tenía de forma indirecta por la dependencia de muchos cuerpos militares de América Latina. Pero ya es una membresía formal. En segundo lugar, la fuga hacia adelante de este señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, junto con el nuevo presidente de Colombia en la frontera colombo-venezolana, que no se debe descartar ningún método. Después quiso dar para atrás y decir que no, cuando dije Diego, y donde dije Diego, dije. Sí. Pero eso fue lo que dijo. Tercero, el Grupo de Lima, que se constituyó para adversar al gobierno de Venezuela y que incluye 12 países latinoamericanos y caribeños, hizo una declaración rechazando la posibilidad de una intervención militar. La acción directa rechaza. Rechaza la acción directa. -3. Sí. Ahí se rompió la unidad. Hubo 3 que no firmaron. Colombia, Guyana, que tiene un conflicto territorial muy importante con Venezuela, y Canadá, que es algo inaudito, porque Canadá siempre tuvo una política muy de paz, de progreso. Ahora Canadá también se une al coro militarista del Grupo de Lima. Rechaza la intervención militar y no lo firman esos 3 países. Y lo último fue las declaraciones del presidente Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a eso, donde abiertamente dijo que él no rechaza una invasión militar a Venezuela. Entonces, todos esos elementos y la presencia en aguas del Caribe, en Venezuela, de unidades navales china y rusa, está dando un perfil y el firme rechazo de Cuba de cualquier acción militar contra Venezuela, que es un aliado fundamental para ellos. Eso a nosotros nos debería estar preocupando mucho. Y la llegada en Brasil de este gobierno va a cambiar eso. Por lo menos va a cambiar el país más grande de América Latina, su política en ese sentido. Y México también. Tratar de llevar una política neutral, porque fíjate cómo Una política de respeto a la autodeterminación de los países. Sí. Simple y llanamente, eso no es hacer un bloque a favor. Mira, López Obrador, sí. Y ahí está como López Obrador se está planteando. Así es. Que cree en ese tipo de coexistencia. Es así. Inclusive López Obrador dio unas declaraciones ayer que quiere transformar el ejército y la marina mexicano en una guardia civil. Julio, se nos agotó el tiempo, pero qué interesante. Y yo quería hablar del presupuesto. Ya no hay tiempo. Y el tema de la deuda. Pero el tiempo se va a mantener vivo, el tema. Mira, te agradecemos, sin embargo, que en la antesala de las elecciones de Brasil haya dedicado tiempo a esto, porque la verdad que debemos proyectar ese evento importantísimo para América Latina. Muy importante. El presupuesto sigue, así que la semana que viene le metemos al presupuesto. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por su atención. Será hasta mañana.